Bueno, hoy queremos compartir también con nuestra audiencia que bueno, quizás no todos están ya en conocimiento de los resultados de este censo. Queremos compartir también en pantalla unos números globales que muestran justamente ese resumen de lo que se buscó encontrar. Ahí están los resultados. Esto es parte de una presentación que dio a conocer el MAC. Ingeniera, no es que vamos a hacer el recorrido de todas las presentaciones, solamente las más, digamos, principales. Y acá vemos que en base a las 291.497 fincas agropecuarias y 30.401.660 hectáreas agropecuarias se tuvieron estos resultados. ¿Cuáles son esos resultados? Veamos en la siguiente presentación, en la siguiente lámina, y le queremos preguntar, directora, en esta variación de cantidad de fincas según tamaño en estos dos últimos censos, el de 2008 y 2022, ¿cuál es la principal diferencia que ustedes encuentran? Bueno, en realidad hay un crecimiento en cuanto a la cantidad de fincas, como se puede observar en el gráfico, ¿verdad? De menos de 1 hectárea, en torno a 54% fue la variación con relación al último censo. Posteriormente hay un decrecimiento de la cantidad de las fincas que van de 1 hectárea hasta menos de 20 hectáreas. Y nuevamente hay un incremento de fincas en aquellas del estrato de 20 hectáreas hasta menos de 500 hectáreas. Esto lo que nos demuestra es un poco que hubo una dinamización, vamos a decir, en cuanto a las fincas, a las unidades productivas, ¿verdad? Y se consolidó el estrato entre 20 a 500 hectáreas. Bueno, hay otra lámina también que habla de otros datos arrojados por este censo, y es la variación de la superficie según los tamaños. ¿Eso también es algo que ustedes consideran se va a tomar en el futuro para considerar las decisiones de los próximos gobiernos, seguramente, de los recursos también a trabajar con pequeños productores, con medianos o inclusive con los grandes? El censo agropecuario nos da datos sobre la estructura productiva del país, las principales variables justamente que se estudian en los censos que se levantan son las cantidades de fincas agropecuarias y las superficies que ocupan estas fincas, para tener un poco cuál es el mapeo del sector productivo, y a partir de ahí se hacen los análisis sobre los diferentes rubros que se producen, ¿verdad? En este caso se ve que hay un incremento en cuanto a la superficie de fincas que tienen menos de 1 hectárea, al igual que el de hasta 100 hectáreas, ¿verdad? Y una disminución en el resto en cuanto a la superficie, ¿verdad? En general, comparando los dos censos, se tuvo una diferencia, vamos a decir, en cuanto a cantidad de fincas. En el 2008 se tenían un poco más de 289.000 y en el actual censo 291.000. Hay un incremento en la cantidad, no así en la superficie en general, ¿verdad? En el censo del 2008 se tenía un poco más de 31 millones de hectáreas y en este último censo un poco más de 30 millones de hectáreas. Bueno, tenemos entendido también que otro de los puntos destacados es la participación de la mujer en esta actividad, porque sabemos, en el pasado había rubros que eran exclusivos de hombres, por decir de alguna manera, no había mucha presencia femenina, y hoy vemos que también este censo agropecuario nos arroja resultados interesantes. ¿Podrías comentarnos, por favor, directora, al respecto? Una de las innovaciones temáticas de este censo es justamente levantar variables del censo, o sea, las preguntas se clasifican también por sexo, tratando de identificar quién es responsable de cada actividad dentro del sector agropecuario. Y comparando con los datos del censo del 2008, vemos un incremento importante en la participación de mujeres, ¿verdad? Con relación al último censo, 75%, ¿verdad? Esto se debe un poco también a que en este censo lo que se trata es de visibilizar un poco más detallado la participación de la mujer en el sector productivo. Bueno, y además de eso nos comentabas previamente que la cuestión de la innovación y la tecnología hoy forma parte de esa realidad del campo
del trabajo agropecuario en sí. Mucha es la diferencia, directora, con respecto a ese 2008. Realmente hay un cambio de 180 grados prácticamente, ¿verdad? Bueno, eran otros tiempos también, hoy día la tecnología es muy cambiante. Y vamos a decir, uno de los pilares principales de este censo fue justamente la incorporación de tecnología de vanguardia que deja fortalecida a la Dirección de Censo y Estadísticas Agropecuarias del Ministerio y así poder cumplir con nuestro rol fundamental de elaborar y mantener actualizadas las estadísticas agropecuarias, que en base a esas informaciones puedan evaluarse, formularse las políticas públicas, orientar la inversión. La incorporación de la tecnología también facilitó de alguna manera, ¿verdad? Una economía en cuanto a lo que cuesta un censo tradicional hecho en papel, ¿verdad? Por la cantidad de personal que uno tiene que contratar. También facilitó hacer la trazabilidad y control de calidad de los datos desde la toma en el cuestionario electrónico, porque tenía incorporado el cuestionario unos algoritmos que es inteligencia artificial, de manera a tener ya una verificación previa de los datos que se venían cargando. Facilitó también hacer un monitoreo y seguimiento en tiempo real de cómo los censistas iban cubriendo las diferentes áreas de empadronamiento y poder también asegurarnos de la cobertura en cuanto a superficie, ¿verdad? De que cada área destinada a la producción agropecuaria pueda ser censada en este censo. Deja fortalecida la dirección y el ministerio como que para que nosotros podamos seguir brindando informaciones actualizadas y oportunas para la toma de decisión, que es algo muy importante hoy en día con la globalización de la tecnología y la necesidad de información tanto para gerenciar negocios, para el mercado de los diferentes rubros agropecuarios, para muchos usos. Directora, también, por último, esto que vemos en pantalla, la superficie de fincas agropecuarias de indígenas o en manos de indígenas también es interesante. ¿Ustedes encontraron que creció esto o una reducción? En el censo anterior, si bien también se levantaron los datos de productores indígenas, no estaban discriminados como tal. Con este censo también la innovación temática es visibilizar al productor agropecuario indígena, también de acuerdo a la etnia, a la parcialidad y también al sexo, ¿verdad? Entonces, con este censo lo que se ve es una importante participación de las comunidades indígenas en la producción agropecuaria como productores agropecuarios, ya sea a nivel comunitario y mayormente como productor individual. También con este censo se van a tener variables discriminadas, como mencioné, por sexo, saber cuál es la participación de la mujer indígena y su rol en la producción agropecuaria de sus comunidades principalmente. Y mucha información que va a llevar un tiempo para realizar los análisis correspondientes y poder presentar también esa información que va a ser importante para la formulación de políticas hacia ese sector.